Bienvenidos a este viaje de color, alma e inspiración. La nueva obra de arte de TUTV, donde los sueños se dibujan con el corazón. Trazo y talento. Amigos de Trazo y Talento, hoy tenemos un nuevo lienzo en blanco desde acá, desde Crearte, que se ha vuelto nuestro taller para llevarles a ustedes nuevas obras de arte. Y la de hoy lleva por nombre Cruz Josefa Navarro. Cruz Josefa Navarro Pérez nació en Casanay el 15 de abril de 1959 en el seno de una familia de 6 hermanos. Es licenciada en Educación y docente activa en el Liceo José María Carrera de su pueblo natal. Alternó durante años su trabajo con la barbería, oficio que regentaba con éxito. Su verdadera revelación con la pintura llegó hace 2 décadas, tras acudir al gimnasio por una dolencia cervical y se motivó a explorar el arte sobre madera. Esta chispa inicial la llevó a la Escuela de Artes Plásticas Tito Salas, donde perfeccionó su técnica y afianzó una pasión que no se detendría jamás. Especializada en paisajes y naturalezas muertas, domina la pintura al frío, el óleo y el óleo sobre tela, extendiendo también su creatividad al modelado en barro. Para Cruz Josefa, mientras el mundo avanza hacia lo digital y la inteligencia artificial, el arte auténtico reside en la huella humana, el trazo real y el lienzo físico, que seguirán siendo el mayor de los lujos. De la barbería a las artes plásticas. Ese es el nombre que va a llevar el lienzo que vamos a comenzar a pintar el día de hoy. Y se trata de una mujer maravillosa que nos visita de otro municipio, el municipio Andrés Eloy Blanco. Y ella nos va a mostrar hoy todo su talento, todo su arte, y nos va a contar una historia muy pero muy interesante. Es nuestra querida amiga Cruz Josefa Navarro. Cruz, tu historia es tan interesante que leyendo yo dije, es digna de ser contada. Comenzaste siendo barbera. Trabajabas en una barbería muy famosa de acá de Carúpano y allí te dio una crisis cervical. Y esa crisis cervical fue el impulso para descubrir el arte que ya tenías desde niña, pero que lo tenías como relegado. Cuéntame esa historia. ¿Cómo llega Cruz Josefa a de pasar de una tijera a tener un pincel en sus manos? Bueno, Anthony, buenos días. Primeramente, quiero darte las gracias por la invitación. Bueno, la historia comienza así. En mis inicios, buscando el aporte económico, por supuesto, yo comienzo a trabajar aquí en la Barbería Italia. Pero ya de ahí, después que hice como dice uno, mi posgrado, porque ahí aprendí de muchos barberos, yo me voy para Casanay a poner mi barbería. O sea, entonces me dedico en mi pueblo a la barbería. Me da una crisis de cervical que me obligó a ir al traumatólogo y el médico me recomienda hacer ejercicio. Entonces voy al gimnasio, una amiga que tengo allá en Casanay tenía para ese tiempo un gimnasio, y su niña, que ella se llama Lenimar Marcano, ella es la que me motiva, la que me dio el impulso, ya que ella estaba haciendo unos cursos de pintura sobre MDF y ella me los ofrece, y yo, para complacerla a ella, pues yo, bueno, vamos a hacer esto contigo. Ahí es donde descubro lo que tenía adentro, que no lo había descubierto, a pesar de que, como dices tú, yo sabía que lo hacía, pero yo no le daba importancia a eso. Entonces es allí donde me enfrento con lo que tengo capacidad de hacer. Como lo que hacía era dibujar y lo que manejaba era la luz y la sombra con el carboncillo, con el lápiz de grafito, entonces me inscribo en la Escuela de Artes Plásticas Tito Salas acá, que es donde doy mis primeros pasos con el color, de la mano de Eudi. No me acuerdo cómo es el apellido de Eudi. Eudis Hernández, que además es un excelente maestro que vamos a tener también acá en Trazo y Talento, con el favor de Dios. Josefa, pero tu historia no termina allí, porque ese es el principio de la historia. Porque además de estar en la Escuela de Artes Tito Salas, también coincide en hacer un estudio de educación superior en
educación, valga la redundancia. Y comienzas a estudiar y dejas a un lado las artes plásticas para retomarla luego. Pero quiero que me cuentes cómo fue esa transición de salir de la Escuela de Artes Titus Salas, estudiar y luego volver. Bueno, en un principio, cuando llega la misión, yo me inscribo y por supuesto tengo que ponerle seriedad porque eran estudios superiores y yo tenía ya 27 años que me había graduado de bachiller en ese momento. Entonces, allí tuve que ponerle bastante corazón para retomar ese hilo que había perdido. Pero no abandoné del todo la pintura. O sea, abandoné la escuela momentáneamente porque era muy difícil venir para acá, para Carúpano todos los días o los días que fuera necesario. Entonces me dediqué a estudiar. Pero entonces, a través del mismo ministerio, cuando hacen los eventos artísticos interinstitucionales, me mandan a representar a la escuela, al liceo donde yo trabajaba. Entonces voy en calidad de representación de la escuela. Entonces ya eso también me dio otro impulso y eso me hizo conocer a más personas. Eso allí pude compartir con gente que estaba metida ya de una manera más profunda en esa área y por supuesto me entusiasmé más. Y ahí comencé entonces a hacer mis talleres también, me iba para Maturín, ya como tenía un ingreso que me permitía por lo menos irme para Maturín a hacer un taller, me fui a Maracay a hacer varios talleres también, a Caracas también, eso me ayudó mucho. Y también se agregó otro factor que fue la UDO aquí en Carúpano. Hubo un grupo de muchachos, de estudiantes de Casanay, que le pidieron como una tarea, pues vamos a decirlo así, que destacaran algún cultor, alguna persona que tuviera algo en el arte, en la cultura, pero que no fuera conocido. Entonces ellos me buscaron, llevaron mi trabajo a la UDO, me presentaron y eso también de alguna manera me impulsó. Me había olvidado decirte que mis inicios en el área de cultura no fueron precisamente en la pintura, sino con la poesía. Yo era declamadora. Entonces me buscaban, pero era para declamar, para las representaciones, por ejemplo, como somos Andrés Eloy Blanco, entonces yo me apoyaba mucho con la poesía de Andrés Eloy y entonces ya me conocían en ese rango, pues ya yo era declamadora. Entonces ahí compartíamos una cosa y la otra. Miren ustedes, señores, la vuelta que ha dado el lienzo de hoy, los trazos que se han comenzado a pintar, están dando unas tonalidades de sorpresa, porque además de ser barbera, además de estudiar educación, también es declamadora y es una artista excepcional que nos visita directamente del municipio Andrés Eloy Blanco. Y usted no se puede apartar de nuestra sintonía porque a esta historia y a este lienzo es que todavía le falta mucha pintura que trazar. Ya regresamos. Trazo y talento. Trazo y talento. Continuamos con más de Trazo y Talento, con esta historia maravillosa de nuestra querida amiga Cruz Josefa Navarro, que es, señores, una caja de sorpresas. Y ahora es que falta mucha pintura que colocar en este lienzo en blanco que ya va por la mitad. Mi querida Cruz, luego del MDF, que fue ese primer contacto con las artes, luego de niña, porque como cuando niña dibujabas en el papel, luego tienes un primer contacto con el MDF, además de la poesía, que ya también forma parte del arte, luego pasas al lienzo.
y del lienzo pasas a la artesanía. Pero cuéntame primero, ¿cómo pasas del MDF al lienzo? Bueno, cuando comienzo a ya explorar otros ambientes, ya hay la necesidad de exponer, porque participé en varias exposiciones, aparte de que daba la Escuela de Artes Plásticas, aquí en el Ateneo, participé en una o dos oportunidades, y ya entonces la exigencia era lienzo, pues una cuestión más elemental. Y de allí también tuve mis experiencias en el ICUN de Maturín, que también tenía una amistad por allá que manejaba la parte de las exposiciones, y también tuve la oportunidad de llevar mis cuadros hasta allá, hasta Maturín. A Punta de Mata también, llevé en varias oportunidades, y ahí es donde veo que tengo más fortaleza con el lienzo. Y luego del lienzo, entonces llega un punto en el que todo el mundo no encontraba qué hacer, pero tú encontraste una salida en la artesanía, que fue la pandemia. En pandemia, Cruz decide arriesgarse en la artesanía. ¿Cómo fue ese paso del lienzo ahora a la artesanía? ¿Y cómo fue ese proceso para poder consolidarla, que ahora, bueno, haces maravillas con tus manos? Bueno, en ese momento apareció el profesor Luis Arias, muy conocido acá en Carúpano. Él me dijo para participar en el liceo en una tarea con los muchachos, para motivarlos, pues, para que conocieran la arcilla. Y en un principio yo pensé que los muchachos no le iban a hacer mucho caso, pero para mí fue una sorpresa que cuando él llegó con ese arcilla y el torno y todas esas cosas, los muchachos se motivaron muchísimo. Entonces eso me obligó también a mí a organizar los grupos para ver los talleres con él. Entonces yo me lo llevo a él para el liceo y organizo los talleres con los muchachos. Ellos maravillados, todos. Hasta los profesores, hasta los mismos profesores organizamos grupos para aprender por lo menos cuestiones básicas con la arcilla. Y en eso se presenta la pandemia, el encierro, no hay nada que hacer, no se puede salir a la calle, y entonces ahí es cuando comienzo a dedicarme más. Y por supuesto, como lo tenía él me dio muchas orientaciones, él me dio esa base que uno necesita, y entonces de allí fue otra cosa, porque yo incluso me imaginaba que eso no era una salida rentable, y resulta que sí, para mí fue muy rentable, porque entonces vino una amiguita de allá mismo de Casanay, y ella me pide unos materitos para pintarlo, para meter unos cactus, y los publicó, y entonces cuando lo publicó, entonces la gente enseguida preguntó quién los hace, y ahí mismo tenía gente en la casa de Maturín, de Caripe, que quería matero, que quería que les hiciera, y entonces tuve que fajarme a hacer eso, y eso me salvó en la pandemia. Mira, como dice un artista plástico también, amigo mío, encontraste la comida de tu gato. Sí. Excelente, eso es algo maravilloso. Y que fuera también a través del arte. Luego de eso también, ahora que me hablaste de que eres poetisa, de que declamas, ¿has hecho alguna obra de arte que tenga que ver con uno de tus poemas, o uno de tus poemas los has hecho gracias a una de tus obras de arte? No, nunca he relacionado esas dos cosas. Son dos cuestiones que van paralelas, pero no juntas. No lo he hecho. Ni piensas en hacerlo, no tienes esa intención de decir, bueno, esta obra se merece que se le haga un poema, o este poema se merece estar plasmado en un lienzo. No lo he pensado, pero ahora que tú me lo nombras, es una alternativa buena, es una buena opción. Hay que pensarlo. Y además que tú eres una mujer que te has demostrado ser versátil, que has pasado de una cosa a otra. ¿Quién quita que puedes hacer hasta una exposición entre poemas y pinturas? Ahí te doy esa primicia. Bueno, Cruz, has participado en diferentes actividades acá en este municipio, como me lo has comentado. Has llegado a ser también hasta oradora de orden del Día del Artista Plástico, y has logrado calar acá como artista, y muchas personas te tienen mucho cariño. Pero ¿cómo ha sido el desenvolvimiento de Cruz en el municipio de Andrés Eloy Blanco como artista plástico? Bueno, en el municipio de Andrés Eloy Blanco, gracias a Dios, también tengo vamos a decir, mi currículum, y el año 2021, en el marco de la celebración del aniversario del
la Fundación de Casanay, se me hizo el reconocimiento público como cultora popular viviente. Entonces, por lo menos eso es algo, pues, porque yo siempre he considerado que los reconocimientos deben dárselo a uno cuando está vivo, porque después que uno se muere ya no necesita más nada. Entonces, sí, siempre he sido tomada en cuenta para ese tipo de actividades, sobre todo por lo que te decía, ya que nuestro epónimo es Andrés Eloy, entonces siempre me relacionaron más con eso, con la parte de la poesía. Y por supuesto, el haberme venido para acá, para Carúpano, ha sido para mí también de mucha satisfacción. Eso vino a través de una expoferia que hicieron acá en la Plaza Bolívar. A la gente le gustó mi trabajo, me llamaron para acá y lo traje y hasta ahora estoy encantada con aquí. Bueno, ha sido... Este lienzo de hoy ha tenido más vuelcos en los matices y nos sigue sorprendiendo, señores. Estamos de verdad que agradados con esta historia de nuestra amiga Cruz Josefa, que todavía no se termina, porque ahora es que le faltan las pinceladas finales a este lienzo de hoy. Así que recuerden nuestras redes sociales @tutv.ve y la www.tutv.ve.com.be, donde nos ven en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Hacemos una pausa y ya regresamos en Trazo y Talento. Trazo y Talento. Trazo y Talento. Amigos amantes del arte, ya estamos en el segmento final de este maravilloso programa Trazo y Talento, que ha tenido hoy un lienzo con unos trazos maravillosos, que es la historia de nuestra querida amiga Cruz Josefa Navarro. Cruz, hemos hablado de todo, pero hay algo muy importante, porque acá tenemos varias obras que han sido realizadas por ti, y hay una obra que tenemos acá de nuestro libertador Simón Bolívar, que yo la voy a llamar El Descubrimiento, porque gracias a esa obra fue que tú terminaste de entender que eras un artista plástico. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, Anthony B., eso en el momento que la amiguita que te hablé del gimnasio, ella me muestra el MDF, yo le digo que me prepare un pedazo de madera para yo hacer un cuadro. Yo tenía ese cuadro, esa es la carátula de un libro que vino cuando Un Solo Pueblo sacó aquella famosa canción de Cuando Bolívar nació. En esa carátula estaba ese cancionero, era un librito que tenía la letra de las canciones y la portada era ese cuadro. Yo lo tenía guardado porque siempre me llamó la atención ese uniforme fuera de serie de tantas imágenes de Bolívar. Esa imagen me gustó mucho. Bueno, y entonces yo comencé a hacerla y yo estaba tan extasiada que iba, en la medida que iba dibujando, y yo me decía a mí misma, bueno, Cruz Navarro, ¿y por qué tú haces esto y no te habías dado cuenta? Entonces, para mí fue, como tú acabas de decir, el descubrir qué era lo que yo tenía. De hecho, lo hice en 2 días. Eso lo hice yo en 2 ratos nada más. Ya después que comencé no pude separarme hasta no verlo terminado. Esa es la historia de ese cuadro. Y un cuadro que ustedes lo ven, señores, a través de la cámara de nuestro amigo Ricardo Millán, que es verdaderamente impresionante y bien logrado. Ahora veo también algo que me llama potencialmente y poderosamente la atención, que es que este cuadro tiene una firma, pero los otros tienen una firma diferente, simplemente CJ. ¿Por qué pasas de esta firma a aquella que es más simplificada? Porque la firma del primer cuadro es mi firma autógrafa. Luego, cuando yo comienzo a averiguar y a investigar las investigaciones,
entiendo que la firma es algo que tú tienes que ponerle al cuadro y debe tener un impacto visual para que la gente te recuerde, para que la gente relacione esa firma con el autor. Eso debe ser algo automático. Entonces se me ocurrió que las dos iniciales de mi nombre son dos letras sencillas, la C y la J, y entonces las unifiqué con su sonido completo, todo el fonema, CJ. Entonces ahí se me dio que todo el mundo queda siempre CJ, y siempre me preguntan, ¿por qué CJ? Y entonces yo les doy la respuesta, pues porque son las iniciales de mi nombre. Y ahí está, señores, la respuesta. El que no lo sabía, ahora lo sabe aquí a través de Trazo y Talento. También, Cruz, con todo lo que hemos descubierto de ti el día de hoy, acá tenemos estas imágenes que representan a este municipio, al municipio Bermúdez, que es un ícono de nuestro municipio, que son los negritos de Cerizola. Pero estos negritos tienen una particularidad, que el molde fue hecho completamente por ti, lo modificaste de los otros moldes que vemos a diario en las diferentes artesanías que hacen de los negritos, pero tú te diste la tarea de hacer un molde nuevo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a tener estos negritos que vemos acá hoy? Bueno, mira, esos negritos tienen una historia muy particular porque la amiga Ana, que fue la que me motivó para hacerlo, ella me trajo unos y entonces yo me los llevé. Yo tengo una ventaja, por eso es que dicen que el que sabe es el que goza. Eso es correcto. Yo tengo una hija que es odontólogo. Entonces ellos manejan un material de moldes, ¿verdad? Entonces esos negritos que yo me llevé, yo les hice las modificaciones pertinentes para darle mi toque personal, porque yo no quería que fueran una copia del otro, pues. O sea, yo no quería que fueran una copia del otro. Entonces le hice el molde, me apoyé con ese material que usan los odontólogos para hacer. Entonces con eso manejé mejor la situación, hice mi matriz de molde y saqué mis moldes míos particulares. Y están geniales. ¿Los haces solamente en este tamaño o hay en variación de tamaños? No, por el momento están en ese tamaño nada más, pero sí quiero hacerlos un poco más grandes y una presentación un poco más pequeña. O sea, hay una proyección, señores, de hacer unos diferentes negritos de Cerizola. Cruz, antes de finalizar con esta maravillosa conversación, también estás como docente activa todavía en el Liceo de Casanay. Y pasaste del área administrativa a estar ahora con los talleres, con los muchachos, formando parte de lo creativo, de lo que a ti verdaderamente te gusta. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y cuál es el legado que tú quieres dejarle a cada uno de esos chamos que han pasado por las aulas donde tú has tenido a bien ofrecer tus técnicas y tu conocimiento? Bueno, mira, de verdad, para mí es muy importante esa parte, porque a mí me gusta enseñar y a mí me gusta que la gente sepa. Y últimamente, aunque no hemos estado un poco en stand-by, como dice uno, pero sí quiero darle como un poquito de más movimiento a eso antes de terminar pues mi vida activa en la institución. Y me gustaría de verdad que los muchachos aprendieran de mí y se motivaran. Esa es la intención mayor mía, que les sirva de motivación, porque yo en medio de todo siento que me faltó algo porque no desarrollé eso antes, porque nadie me motivó, nadie me ayudó. Entonces a mí me gustaría que esos muchachos, de hecho, cuando yo veo un muchacho que tiene esas habilidades, yo trato de, mira, métete por aquí, mira, esto es así, y trato de que él le vea la importancia que tiene eso para una persona. Y como artista plástico, como mujer que llevas más de 20 años mostrando tu talento, el día de mañana, cuando ya tú no estés entre nosotros, ¿cómo quieres ser recordada, Cruz? Bueno, mira, me gustaría ser recordada como esa viejita que motivó a mucha gente a sacarle al artista que lleva adentro. Y creo que va a ser
el recuerdo más maravilloso que tenga cada persona de ti. Porque yo siempre lo he dicho, de nada sirve tener un amplio conocimiento si no lo compartimos con el que tiene hambre de ese conocimiento. Y yo estoy seguro que tú vas a ser recordada no nada más en el municipio de Andrés Eloy Blanco, sino aquí en Carúpano, en Venezuela y en el mundo entero. Señores, hemos terminado un nuevo lienzo acá en Trazo y Talento con una historia maravillosa de una mujer que descubrió tarde el amor al arte, pero que ahora no ha dejado de crear y que sigue creando y que estoy seguro que creará hasta que Dios se lo permita. Nosotros agradecidos con ustedes de estar acá en Trazo y Talento cada lunes, cada momento y en cada lienzo en blanco. Recuerda nuestras redes sociales @tutv.be y nuestra www.tutv.com.be. Nos vemos en un próximo lienzo en blanco. El lienzo de hoy se ha completado, pero el arte de nuestra gente nunca se detiene. Gracias por disfrutar de la obra de hoy. Nos vemos en un próximo lienzo en blanco en Trazo y Talento.